Bienvenidos a El Economista TV, soy Alejandro Radonjic. Vamos a tener un programa excelente por delante. Me acompaña, como siempre, Denise Mois. Bueno, temas de los cuales vamos a hablar hoy, dato de inflación que salió hace unas horas. Vamos a hablar también de la Dornigate, de las denuncias de corrupción que pesan sobre el gobierno. Ya arrancó la campaña presidencial para 2027 y también tenemos en un segundo bloque temas de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Traemos en este primer bloque bastantes datos con los invitados que nos acompañan. Por un lado, Lara Goiburu, politóloga y directora ejecutiva de Management and Fit. Y por allá, Lorenzo Sigó-Gravina, fundador de la consultora Equilibra. Bueno, Lorenzo, el proceso de desinflación venía ya bastante maltrecho desde mediados del año pasado y hoy recibió un golpe bastante duro, ¿no? Un dato de inflación alto, incluso más alto del proyectado. ¿Qué análisis haces de eso y qué estás viendo desde Equilibra para el mes de abril? Bueno, creo que en marzo siempre, recordemos el 3/7 del año pasado, siempre es un mes particularmente complejo y este no fue la excepción. Quizás lo más disruptivo fue obviamente el conflicto internacional, la suba del precio del petróleo y la suba de las naftas, ¿no? Que explican parte de la aceleración. También tuvimos, como todos los marzos, educación, que es el mes en el que arranca la mayoría de los colegios, las clases, entonces ahí está el aumento de las cuotas, y también el precio de la carne vacuna, que venía, sobre todo hasta fines de febrero, subiendo mucho, se estabilizó el precio mayorista, pero todavía el impacto se sintió en marzo. Lo positivo es que parte de estos shocks, sobre todo educación y carnes, no los vamos a tener en abril. Nosotros estamos viendo que efectivamente, según nuestros relevamientos en Equilibra, la inflación va a estar en torno al 2,5%. Todavía es alto, obviamente, pero es un poco menos que marzo y también un poco menos que abril del año pasado, que también marzo y abril del año pasado habían sido meses muy complejos. ¿Se acuerdan cuando salimos parcialmente del cepo, el acuerdo con el Fondo Monetario, flotación, etcétera? Bueno, teniendo en cuenta que casi acertaron el dato de marzo, lo que estás anticipando para abril es una buena señal para el gobierno y para todos los consumidores. Me meto en el debate acerca de la recuperación y la fuerza, ¿no? que está teniendo. ¿Cuán generosa es la recuperación de la economía en empleo y salarios? ¿Y cuán difundida es sectorial y geográficamente? ¿O está más bien concentrada en algunas regiones y sectores de la economía? A mí me gusta hablar que hay un microclima que está funcionando. El RIGI, minería, energía, agroindustria, que están impulsando. Y además con la particularidad, que esto siempre era un cuello de botella para Argentina, son sectores que generan dólares, lo cual es muy positivo. Y obviamente el shock internacional hizo mejores precios en dólares de las commodities, del petróleo, obviamente, pero también las commodities agrícolas. Entonces digo, todo eso está funcionando muy bien en Argentina, pero claro, no llega o llega muy poco a los grandes centros urbanos porque el resto de la economía y la mayoría de las familias también están en situación de, yo diría, estancamiento, o sí ahí quizás perciben más una estanflación, porque se les viene acelerando la inflación, en particular los salarios, incluso formales, en el primer trimestre perdieron bastante. Ya a fines del año pasado venían subiendo más rápido la inflación que los salarios formales, pero el primer trimestre ha sido muy duro porque, por ejemplo, enero subió 2% el salario formal y la inflación fue casi 3%. Febrero 2,9% y ahora 3,4% en marzo. Y claramente los salarios en este primer trimestre perdieron más aún contra la inflación, entonces vienen muy golpeados y esa es la parte de la Argentina que está generando impaciencia, incluso el propio Milei lo ha aceptado. Y que se empieza, no me quiero meter en tu tema, pero sí que empieza a notarse en la opinión pública y claro, una calle más difícil. Así que está esta dicotomía que además, como bien decía, geográficamente, los grandes centros urbanos son hoy los más desprotegidos. Cuando vos ves la construcción, la industria, el comercio, que son las actividades que están claramente por debajo de los niveles incluso productivos del 2023 o el 2022, son las que están en los grandes centros urbanos. Y estas actividades que yo mencionaba, están, bueno, el sector agropecuario un poco más distribuido, en la pampa húmeda, hay pueblos, etcétera, pero en los grandes centros urbanos llega poco, digamos, y no hay en ese sentido tampoco perspectivas de que haya mucho más derrame, porque fíjate que petróleo, energía, minería son sectores que muy concentrados, pocas empresas tienen mucho, entonces, ¿cómo generan eso?
cómo ese beneficio, esa mejora de los precios internacionales, esos mejores ingresos que tiene Argentina, se derrama en el resto de la población y en particular grandes centros urbanos con el tema del empleo. Hoy es un problema, me parece, sobre todo más de cara al 2027, cómo hacer para que sea más inclusivo y abarque también a los grandes centros urbanos la recuperación. Aprovecho que Lorenzo introdujo los temas de opinión pública para preguntarte por qué Management & Fit hicieron un estudio cualitativo entre marzo y abril, a raíz del cual publicaron que para la opinión pública la estadística no se refleja en lo que pasa en cada hogar y ponían esta idea de, bueno, el dato de inflación que veo no lo veo en mi heladera. Bueno, ¿cómo se explica esta brecha? Se explica por esto, ¿no? Ya en febrero habíamos preguntado, ¿sí?, por el índice de inflación. Recuerdan que hubo este tema de se actualiza o no se actualiza, la forma en la que se mide finalmente no se actualiza. Entonces hicimos la pregunta si el número de inflación reflejaba la vida diaria. Y ahí ya nos pasaba que el 48% nos decía no refleja, ese número no refleja lo que pasa en mi heladera. Y un 30% nos decía lo refleja, pero parcialmente. Hay ahí una brecha entre el dato, ¿sí?, la brecha dato-vida. O sea, lo que yo veo en el dato duro y lo que vivo todos los días. Y lo que vivo todos los días es que ese número no me refleja porque en realidad creo que lo que está por detrás, y lo conversábamos fuera de aire, es el poder adquisitivo del salario y cuánto se va actualizando el salario respecto de la inflación. Entonces, hoy no se ve reflejado en la heladera y aparte, en lo que encontramos también en la investigación es también la diferencia de percepción en géneros, ¿no? Ya veíamos el año pasado, cada vez que hacíamos una pregunta, había una brecha de género y edad en la evaluación de las medidas del gobierno. Los varones y los menores de 40 años más favorables al gobierno y las mujeres y los mayores de 40 años menos favorables. Bueno, ahora también sobre esto son las mujeres las que son más críticas porque evalúan la realidad de la vida cotidiana en base a lo que pasa en la micro. Lo que vos comentabas recién, ¿no? El aumento de los colegios, el aumento de la salud, el mantenimiento, en muchos casos, de los adultos mayores del hogar. Y los varones tienen otra percepción que está más enfocada a cómo rinde la macro. Entonces, ahí hay algo que se empieza a dar que puede tener algún correlato o podrá tener, veremos qué pasa con las campañas el año que viene, un correlato para 2027 sobre a quién le va a hablar cada uno, ¿no? Mayores de 40 años y mujeres han sido los que más han sufrido el ajuste y bueno, ahí está esta imagen negativa. Imagino que en algo de esto pensó Milei cuando publicó un tuit el jueves pasado pidiendo paciencia, admitiendo que la mejora no llegó para todos, que fueron unos meses difíciles. ¿Qué está teniendo en cuenta el gobierno ahora cuando vuelve este tono un poco más de campaña, más cercano a lo que fue, bueno, aguantemos el sacrificio que nombró tanto en octubre del año pasado? Es que el sacrificio y esta idea del sacrificio presente por un mejor futuro venía funcionando y si miramos los datos de febrero, sí, seguía funcionando todavía en febrero, aún después de un verano bastante complicado, ¿no? Donde 7 de cada 10 nos dijeron en diciembre y a principios de marzo que no se habían ido de vacaciones y no se iban a ir y el principal motivo era la falta de dinero. Era un verano que venía pegando, pero por encima del 40%, el 42% y algo, nos decía, creo que dentro de un año voy a estar mejor. Y el 30%, un poco más del 30%, decía, le doy más de un año al gobierno nacional para que mejore la economía. O sea, todavía funcionaba la paciencia. Después pasó todo lo que pasó en marzo, la corrupción es algo que afecta a la Argentina y afecta mucho más a la opinión pública argentina cuando la economía va mal. Entonces creo que durante marzo se dieron las dos cosas. Una economía que no rinde, que la luz al final del túnel se ve cada vez más lejos y sospechas de corrupción que también hacen mella en la opinión pública. Bueno, hablando de expectativas y luz al final del túnel, quien habló del tema fue el ministro de Economía, Luis Caputo, esta mañana en el foro de AmCham. Director, ¿podemos escucharlo? Creo que a partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante. No coincido para nada con ese trade-off que hablan muchos entre inflación y crecimiento. Creo que definitivamente vamos a ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento y la realidad, Horacio, es que mientras hagamos las cosas que estamos haciendo,
Bueno, sí, la inflación va a tener certificado de defunción. El cuándo, como digo, depende de depende más de cuánto se recupere la demanda de dinero, que depende también de la confianza y las tasas de interés que ya están bajando. Entonces estamos en un proceso, realmente entramos en un proceso virtuoso en el que yo creo que a partir de abril realmente los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas. Bueno, Lorenzo, ¿qué opinas de esto? Ya con la inflación parece haber coincidencia con el ministro en que va a haber un descenso en abril, pero con respecto a los 18 o 20 meses que se vienen por delante, a ver, suponiendo que cree realmente el ministro en lo que dice, ¿cuál es el cálculo que te parece que está haciendo el gobierno para proyectar esta bonanza? Creo que tiene que ver también con lo de paciencia. Tengan paciencia que ya viene lo mejor, ¿no? Digo, por eso digo, las declaraciones de los ministros muchas veces tienen que generar también algún impacto en las expectativas. Y en materia de inflación, lo hemos mencionado, y además, te podría decir, y en mayo va a ser menor que en abril probablemente, pues siempre en mayo va a ser. Recuerden, el 3,7 de marzo del año pasado y después el 1,5, y la inflación estaba en el medio, no era ni 3,7 ni 1,5 como vimos después. Pero creo que sí, a ver, el segundo trimestre por lo menos va a cambiar un poco las perspectivas, sobre todo si el gobierno, algo que me preocupó ahí, cuando me mencionó que iba a ponerle un tope a las paritarias del 2%, porque los salarios vienen corriendo muy por detrás de la inflación. Es importante que el salario en el segundo trimestre empiece por lo menos en abril a empardar, en mayo quizás ganar y en junio ganar un poquito más. En realidad recuperar, ¿no? Le digo, son casi 5 meses desde noviembre del año pasado que viene perdiendo contra la inflación. Entonces, ese punto yo lo veo posible, no tanto en abril, quizás en mayo. Tenemos la cosecha gruesa, el Banco Central está comprando un montón de dólares y eso es bueno, es positivo para el país, además de no dejar apreciar más nominalmente el tipo de cambio. Vienen meses buenos, pero bueno, de ahí es decir que van a ser los mejores de la historia. Sí creo que le va a alcanzar al gobierno como para cambiar un poco, insisto. Venimos de 2 trimestres muy duros, el cuarto del año pasado, y este primer trimestre fue duro. En términos objetivos, cualquier indicador socioeconómico está mal. Y bueno, a pesar que todavía no tenemos cifras de empleo, no tenemos poca información, pero eso está en la mesa y creo que algo va a distender. Y es interesante el comentario de la tasa de interés, porque uno de los graves problemas es que las familias están muy endeudadas y con graves problemas, incluso de morosidad que afecta incluso a los bancos. Entonces, creo que ahí sí el gobierno terminó de entender que la tasa de interés no puede ser un barrilete. Y ahora, en los últimos, te diría, mes y medio, ya hay una política monetaria que no sabemos bien cuál es, pero que la tasa ahora es baja y por debajo, levemente por debajo de la inflación, la pasiva, no las activas, todavía están costando bajar. Digamos, las tasas activas son aquellas con las que se endeudan las familias, pero que esa condición también va a poder por lo menos estabilizar un poco la situación, porque si a vos le sumas caída del salario real, problemas de calidad del empleo, y encima te cuesta cada vez más llegar a fin de mes porque estás subiendo los gastos fijos, alquiler, expensas, educación, etcétera, y se te suma una carga financiera que realmente te cuesta llegar más a fin de mes, bueno, se abre un combo muy, muy complejo, y creo que las tasas de interés sí es una política un poco más activa del gobierno, que se dio cuenta que por ahí tenía que aflojar un poco la restricción, porque si no, no se genera oxígeno, y sin oxígeno cuesta que esto arranque. Pero creo que se viene un segundo trimestre un poco mejor. La pregunta sí, ya cuando extendés el horizonte en un mundo en que está muy inestable, que no sabés qué pasa con el conflicto Irán-Estados Unidos, y sobre todo ya más cerca de las elecciones, que uno dice, faltan un montón para las presidenciales, y sin embargo ya empieza de nuevo, uy, pero no sé quién va a ganar la presidencial, y si hay balotaje, y esto, lo otro. Entonces, como que de alguna manera no se termina de levantar el cepo, no termina de bajar el riesgo del país, y no terminan de llegar las inversiones, porque hace 3 trimestres consecutivos que cae la inversión en Argentina. Lara, bueno, decía Lorenzo que venimos de trimestres duros, digamos un poco complicados para las familias. ¿Cómo viene aguantando la base electoral libertaria? Bueno, ahí lo que vemos es, si bien bajó la imagen positiva del presidente de la Nación y bajan las expectativas respecto del futuro, hay un núcleo duro, que es ese núcleo duro de primera vuelta en 2023, que todavía se sostiene muy anclado en los varones menores de 40 años, nivel medio alto, ¿no? Y ese mismo sector, nivel socioeconómico o socioeducativo bajo, es el que te dice no voy a votar porque no veo nada en el futuro.
respecto de lo que decía el ministro, me parece que ahí está la clave, ¿no? En esos 18 meses, si hay una mejora económica percibida en el hogar, porque el tema que era lo que comentaban recién, ¿no? Lo que él comentaba recién, la mejora económica tiene que estar percibida en el hogar. Nadie niega que en términos por ahí de estabilización macro, ni siquiera la gente cuando uno va a preguntar o hace estas investigaciones quali, nadie niega la baja de inflación, nadie niega la estabilidad económica, nadie niega el control del dólar, lo que dicen es no lo veo en la ladera. Entonces, ahí hay una de las claves. La otra clave de esos 18 meses es todo esto. Si continúan los escándalos de corrupción, esos escándalos tienen un efecto sobre la imagen del presidente, sobre la imagen del gobierno nacional, sobre la confianza y sobre cuánto más voy a aguantar. Porque esto había permeado mucho, hay que hacer un esfuerzo. El tema es cuando se percibe que el esfuerzo está de un solo lado, eso hace mella. Y lo tercero que va a estos 18 meses, que va a marcar estos 18 meses es la emergencia de una alternativa viable. Hoy la ciudadanía todavía no está viendo una alternativa viable, ni en personas ni en proyectos. No hay un liderazgo de la oposición. La oposición está fragmentada, inclusive el propio kirchnerismo, peronismo, hoy no es algo homogéneo, entonces eso también lo percibe la ciudadanía. Y frente a esa falta de alternativa, aquel que se siente desencantado, directamente su respuesta es, bueno, me quedo en mi casa. Mencionaste como uno de los ejes las sospechas de corrupción, que sin dudas dominaron la agenda de marzo y en lo que va de abril también. Crece la presión judicial y se descubren todos los días nuevas cuestiones alrededor del tema. Crecen también las encuestas, aparecen cada vez más de la caída para el gobierno que representa esto, la caída de Adorni. Sin embargo, Javier y Karina Milei sostienen a Adorni en el cargo. ¿Qué costos tiene tanto para la opinión pública sostener esta decisión como para el gobierno? El costo es de imagen, es no solamente para el funcionario, sino también para quien lo sostiene. Lo que pasa que ahí lo que se puede ver es que el votante blando o el votante opositor es el que se ve más afectado. Para el votante duro, que era este 29-30% de primera vuelta, la imagen que se da es de un presidente que aún frente a los ataques, o un poder ejecutivo que aún frente a los ataques sostiene a su equipo, ¿no? El video que se difundió el fin de semana también tiene mucho que ver con eso, y la narrativa está en eso, ¿no? Este es mi equipo y con este equipo yo voy contra todo. Para ese porcentaje duro, ¿sí? Esto funciona. Para el votante blando, que es en definitiva cuanto más nos acerquemos al 2027, el que termina definiendo una elección en balotaje, tiene un costo de imagen. De todos modos, falta muchísimo para el 2027 y antes del 2027 tenemos las elecciones también en noviembre en los Estados Unidos que también van a marcar un poco qué pasa en la Argentina. Muchas gracias, Lara y Lorenzo, por su participación. Vamos a un breve corte y ya volvemos. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Zen, ella es Fan, Rie y ellos están donde quieren estar. Acá hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Estamos de vuelta, nos acompaña ahora Sergio Candelo, cofundador de Snoop Consulting. Sergio, arranquemos con un ejercicio. Suponete que Denise y yo somos un panel de tecnopesimistas con la inteligencia artificial. Como se dice en las redes ahora, no la vemos. No es que negamos la existencia de la tecnología ni su espectacularidad, pero no le asignamos una chance de revolucionar todo como muchos presagian. Convencenos de que estamos equivocados. Y bueno, no sé si ustedes la están usando también para el público televidente, porque realmente es algo formidable todo lo que nos permite hacer, lo que nos permite cambiar. Lo que sí creo que muchas veces encontramos que las personas nos dicen
le hago una pregunta y me responde mal, o no sabe, me dice una cosa que está equivocada. Y creo que ahí nosotros tenemos que entender que es un asistente. Entonces no es que lo que te va a dar está bien. Es como que vos tengas 1, 2, 3, 5, 20 asistentes, porque depende de los chatbots que tengan, los robots que te puedas armar, los agentes. Entonces te va a dar una posibilidad muy grande. La inteligencia artificial es algo probabilístico. Con lo cual, como probabilístico, puede fallar. Lo que nos da siempre son respuestas muy verosímiles, que no es lo mismo acierto. Entonces tenemos que tener ese cuidado y trabajar con toda esta tecnología para generar muchísimo más contenido, más productividad, más ideas. Yo creo que en ese sentido es algo fabuloso que nos toca vivir. Y es en todos los contextos, digo, no es solo... todos los que trabajamos atrás de una computadora seguramente vamos a tener muchos cambios. Voy a seguir con este pesimismo. Creo que cada vez que hay alguna novedad muy importante en la tecnología aparece este miedo que es, bueno, van a reemplazar mi trabajo, mis funciones, todo lo que sé. ¿Ya hay algunas profesiones que están siendo amenazadas? ¿Cuáles son las que tendrían que empezar a tener en cuenta esto? Bueno, ha pasado bastante con el tema de los traductores, por ejemplo. Y hoy ya tenés algunas de las grandes empresas que hacen reuniones por Meet, por Zoom, así que ya te traducen simultáneamente, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí empieza a haber situaciones diferentes. Igual creo que todas las profesiones empiezan a tener una revolución en el modelo de negocios, y creo que ahí es donde hay que hacer mucho foco. Por ejemplo, los abogados. Tal vez un abogado, un estudio, te cobre por hora trabajada, y hoy vos podés tener un montón de investigaciones y análisis de jurisprudencia que te resuelve algo en muchas menos horas. Entonces tal vez tengas que empezar a mirar el modelo de negocio diferente. Vuelvo al punto, porque hubo casos también de abogados que han presentado escritos con jurisprudencia que no existía, leyes que no existían, aunque los números, las cosas que mencionaban eran verosímiles. Entonces, una cosa es que algo que me lleva 20 horas, ahora me lleva 2, pero tengo que trabajar 2 de todas formas, a que algo que me lleva 20 horas, lo consulto y lo primero que me llega, en 5 minutos voy y lo presento. Son cosas diferentes. Vos planteás que en lugar de pensar negativamente que me van a reemplazar, hay que pensarlo positivamente, viendo que hay algunas nuevas funciones que me pueden llevar menos tiempo. Y, por ejemplo, ¿se pueden crear nuevos tipos de empleo? ¿Podemos imaginar algo nuevo en ese sentido? Me das pie para algo que el otro día en una conversación estábamos pensando, ¿cuándo empezó la electricidad? ¿Se acuerdan? 1880. Okay. Mi bisabuelo nació sin electricidad. Y vos fíjate esto, no estamos ahora, es todo por la electricidad. Y hay un montón, no es que el periodismo no existía, pero empezó a haber un montón más de posibilidades. En ese sentido yo creo que también va a haber un abanico de cosas que hoy, si nos quedamos sin electricidad, creo que no sabemos vivir prácticamente. Y ninguno de nosotros sabe prender con 2 palitos fuego. O sea, hay habilidades que vamos a ir perdiendo y otras que vamos a ir ganando. En mi vida yo me acordaba un montón de números de teléfono y hoy no me acuerdo ninguno, o creo que 1 o 2 a lo sumo. Entonces hay muchos cambios, muchas profesiones que van a aparecer y otras que van a ir mutando, cambiando. El ascensorista no existe más, ¿no? Lo que sí tenemos que ver, a diferencia de los cambios que hemos vivido como la humanidad, y más en los últimos 200 o menos años, es que esta vez es bastante más rápido. Y entonces el adaptarse a nuevas profesiones, a nuevos modelos de negocios, a nuevas ideas de cómo llevar adelante los procesos productivos puede ser demasiado rápido, y ahí sí que nos quede algún desfasaje entre cuándo nos podemos capacitar o cómo nos adaptamos a lo nuevo en algo que puede llevar 5 años, ¿no? Sergio, cuando surgió uno de los modelos más populares, que hablo de ChatGPT, lo empezaron a usar los empleados de las empresas y las direcciones todavía no sabían qué hacer, era una tecnología nueva, había riesgo de ciberseguridad, no sabían cómo pararse ante ese escenario. Ahora que pasó un tiempo, no mucho todavía, ¿las empresas argentinas cómo se están llevando con la IA? ¿Se están todavía adaptando a este nuevo escenario? ¿Lo están adoptando con firmeza? ¿Le está dando resultados? ¿Cómo ves la relación IA-empresas, en Argentina en particular? Yo creo que el 2026 va a ser el año donde se empiece a utilizar ya más en serio. Creo que 2022-2023 fue la novedad. En el 24 lo empezamos a usar así medio tímidamente o para hacer consulta, en vez de buscar en Google y preguntar ahí.
a fines del año pasado ya Gemini sacó un modelo espectacular, con lo cual cambia bastante. Supuestamente en la semana pasada Cloud no sacó un nuevo modelo de inteligencia artificial porque era demasiado avanzado, pero sí en el 26 ya empezamos a ver herramientas tecnológicas que tienen incluida la inteligencia artificial. Se usa muchísimo más para todo lo que es atención al cliente. Soy claramente, en muchos de los casos que nos atiende un chat, puede ser un WhatsApp o algún otro formato de comunicación, lo primero que es un asistente virtual que ya te resuelve un montón de problemas. Lo que se sabe es que los humanos en general queremos resolver solo los problemas, con lo cual con un poco de asistente nos viene muy bien. Y después sí ya empieza a ver todo lo que es mejoras en la gestión, mejoras en la programación, que va a ser durante este año, creo que, el gran cambio. Una cosa era la novedad o hacer algo en forma individual, como vos planteabas, Alejandro, sí, la persona jugando un poquito, a ya tener la inteligencia artificial como un colaborador adicional en la actividad productiva de las empresas. ¿Cómo estás viendo ahora la relación IA y política? ¿Los políticos entienden la revolución que está generando la IA? ¿La quieren regular? ¿La ven como un lugar para obtener rentas? ¿Cómo estás viendo ese diálogo entre ambos mundos? Y bueno, algunos lo usan mucho para la parte de redes sociales, entender cómo se mueve. Increíblemente, en lo que fue el último tramo de la guerra, del ataque a Irán, cómo iban perfeccionando el blanco, la cantidad de datos que manejaban. Hoy escuchaba que detectaban el ritmo cardíaco del piloto a 80 kilómetros y sabían que estaba vivo. O sea, hay cosas que decir, no, estamos en otra dimensión. Lo que sí yo creo que hay que empezar a tomar conciencia de una población que va a ser cada vez más grande, con muchas posibilidades de que los robots cambien y hagan mucho más de nuestro empleo. Creo que tenemos que pensar seriamente qué vamos a hacer con la sociedad. O sea, debería haber una preocupación política de un tema estratégico a más años para ver cómo resolvemos todos los problemas que esto puede generar y también las posibilidades que nos da. Porque tener esta información, manejar de tal forma todo lo que va pasando en tiempo real, también nos puede permitir tomar muy buenas decisiones. Sergio Candelo, cofundador de Snoop Consulting, gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes, un placer. Gracias, Denise, y nos vemos el martes que viene. Chao, buenas noches. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Sean, ella es Fan, Rie, y ellos están donde quieren estar. Acá, hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.